Bienvenidos a Micrófono Compartido, un podcast de análisis político. Les habla Sandra Pisk. El día de hoy me voy a referir al tema de empleo público, concretamente a uno de sus componentes, que es el régimen de remuneraciones. He decidido hacerlo así por tratarse de uno de los asuntos que ocupan un lugar preponderante en la agenda nacional. No solamente por su peso en el presupuesto, sino también por su importancia en la organización y gobernabilidad del Estado. Es evidente que estamos ante una abultada deuda fiscal que constituye uno de los grandes problemas por los que atraviesa el país y que atenta contra la estabilidad económica y social. Y aunque la solución a la crisis requiere de una significativa reforma fiscal y de fuertes medidas para frenar la evasión, no hay duda de la importancia que tiene contener y racionalizar el gasto público. Comencemos entonces por definir empleo público como toda actividad laboral generada por el Estado en su calidad de patrón único, dentro del cual el régimen de remuneraciones representa solamente una parte muy importante y que además está asociada a la eficiencia. Por remuneraciones vamos a entender todas aquellas asignaciones monetarias distintas del salario base que se suman a este en razón de decisiones que por muchos años se han plasmado en leyes, en reglamentos, en acuerdos y convenciones colectivas, entre otros, sin que hubiera criterios generales unificados para los mecanismos de otorgamiento. Ello ha permitido que cada institución tomara sus decisiones en forma independiente, por lo que hoy tenemos una injustificada desigualdad entre los mismos funcionarios del sector público, dependiendo de cuál es la institución para la cual trabajan. Cálculos gruesos señalan que una secretaria o un chofer haciendo lo mismo pueden tener ingresos hasta 4 veces mayores que sus homólogos, dependiendo de en cuál institución están. Ello, por supuesto, nos aleja del mandato constitucional de que a igual trabajo, igual salario. El problema, como podemos ver, no es menor. El tema de la inequidad entre funcionarios públicos se ha prestado para una desorganización muy grande en el sector y a una dificultad en cuanto a la medición de eficiencia. Pero además decía que el problema no es menor, porque junto al tema de las inequidades, los pluses son la principal fuente de gasto del presupuesto y además es la subpartida con mayor crecimiento porcentual anual, muy superior al gasto por salario base. Datos de la Contraloría en el 2016 señalaban que los incentivos salariales, o sea, pluses, alcanzarían el 42.5% de los 2.5 billones presupuestados en remuneraciones, mientras que los salarios crecían en un 39%. Vean que hacemos una distinción entre salarios y remuneraciones. Se calcula que por cada 100 colones para el pago del salario se requieren alrededor de 137 colones para el pago de los incentivos salariales. A ese panorama se suma la separación entre pluses salariales y eficiencia. Estudios realizados por el Ministerio de Planificación indican que más del 95% de los funcionarios reciben el componente de anualidad sin una correcta evaluación de su desempeño, lo cual es contrario, por supuesto, al espíritu de incentivar al funcionario eficiente. Cálculos gruesos indican que existen alrededor de 121,000 pluses salariales, aunque es posible que haya algunos más.
pero la mayor parte de ellos está en las instituciones autónomas. Algunos son producto de leyes, por lo cual requieren de otra ley para ser modificados. Algunos son producto de convenciones colectivas, en donde lo que se requeriría es una renegociación del instrumento, por mutuo acuerdo, por supuesto, o bien esperar a su finalización. El resto han sido productos de reglamentos institucionales, acuerdos de juntas directivas y otros que no requerirían legislación para derogarlos, pero evidentemente sí una negociación política que por lo general tiene una gran oposición de parte de los sindicatos. De los 121 pluses, hay algunos que son comunes prácticamente a todas las instituciones, entre ellos las anualidades, el zonaje, la dedicación exclusiva y la prohibición que establecen restricciones al ejercicio liberal de la profesión y por lo cual se paga entre un 5 y un 25% en el caso de la primera y entre un 25 y un 65% en caso de prohibición. También existe lo que se llama carrera profesional y que tiene que ver con estudios que se hagan sobre la materia en la que se trabaja o bien publicaciones. En algunas instituciones como la Presidencia y Seguridad, además hay pagos por discrecionalidad y confidencialidad. Llegado a este punto y con esta pequeña descripción, se pregunta uno qué fue lo que pasó, cómo llegamos a este estado de situación. La respuesta más clara es que a través de los años el Poder Ejecutivo fue cediendo terreno a las autonomías, aunque ello fuera contrario al espíritu del Constituyente de 1949. Se perdió el principio de que el Estado es patrón único y por consiguiente es el encargado de fijar los parámetros generales en materia presupuestaria. Además de lo anterior, se generó una confusión entre derechos adquiridos, los cuales es obligatorio, por supuesto, respetar, y el otro concepto que es el de expectativa de derechos. Según el Constituyente del 49, en Costa Rica debería existir un solo régimen de empleo público. El Estado es uno y como tal es un único patrono. De ese principio resultan dos consecuencias muy claras. Por una parte, la capacidad o potestad del Estado de organizar y regular toda la materia relativa al empleo público, a las condiciones del empleo público. Por otra parte, las garantías que tienen los servidores públicos, tanto de estabilidad en el empleo como de igualdad, salario mínimo, entre otros. La Sala Constitucional ha sostenido la tesis de que la voluntad del constituyente fue siempre un único y especial régimen para todos los servidores del Estado. Y en materia de salarios concretamente, la misma Sala ha establecido que un legislador puede, mediante ley, establecer un régimen uniforme y universal para todas las instituciones, sean estas del gobierno central, de los poderes del Estado o de las instituciones autónomas. Valga decir que ese criterio fue compartido por la Procuraduría General de la República y es lo que se ha intentado hacer a través de la legislación que se ha procurado promover en los últimos años. En cuanto a las instituciones autónomas, se ha interpretado que en razón de su autonomía no es posible establecer pautas generales para regular su materia en remuneraciones. Lo cierto es que el artículo 188 de la Constitución dispone que la autonomía de esas instituciones tiene que ver con la materia para la cual fue creada, entiéndase salud y conexas en el caso de la Caja, educación, aspectos académicos, investigaciones y otras en el caso de las universidades y así en el resto, pero no así en lo que tiene que ver a los asuntos presupuestarios. O sea, lo que tenemos o ante lo que estamos es ante una autonomía relativa que debe respetar las pautas generales del Estado en lo referente a remuneraciones.
Señala el artículo 188 constitucional que las instituciones autónomas no gozan de una garantía de autonomía constitucional irrestricta, toda vez que la ley, aparte de definir su competencia, puede someterlas a directrices derivadas de políticas de desarrollo que esta misma encomiende al Poder Ejecutivo Central, siempre que desde luego no se invada con ello ni la esfera de la autonomía administrativa propiamente dicha, ni la competencia de la misma Asamblea o de otros órganos constitucionales como la Contraloría General de la República. En cuanto a los derechos adquiridos y las expectativas de derecho, como ya hemos señalado, es necesario hacer una distinción. El artículo 34 constitucional es muy claro al establecer que ninguna ley puede afectar los derechos adquiridos, y ello es algo realmente sagrado en un régimen de derecho como el nuestro. La doctrina, sin embargo, ha definido como derecho adquirido aquello que ha entrado en la esfera patrimonial de una persona, o sea, lo que es parte ya de su patrimonio, lo que está en la bolsa, para llamarlo de una manera coloquial. Ello es diferente a la expectativa de derecho, o sea, aquello que se deriva de una situación jurídica, pero que está condicionada a un hecho establecido y que será entregada a la persona en virtud de una situación específica, del cumplimiento de una situación. La anualidad, por ejemplo, es una expectativa de derecho y es un ejemplo muy claro, pues como habíamos señalado anteriormente, la anualidad entra a formar parte del patrimonio del trabajador si éste cumple los supuestos de eficiencia necesarios para su calificación. Y por cierto, también es muy preocupante que en realidad esto no se está cumpliendo y la anualidad se ha convertido en algo que se entrega prácticamente a todos los funcionarios. La solución de estos problemas requiere decisiones conflictivas, no hay ni la menor duda. Por varios años, distintos gobiernos han intentado infructuosamente hacer las reformas del caso. En el año 2012, el Ministerio de Trabajo presentó un informe del estado de situación de los pluses y ya anteriormente otras instancias u otros organismos, tanto académicos como públicos y privados, han hecho análisis de esta situación. Y a partir de ahí varios proyectos de ley han dado vueltas en la Asamblea Legislativa, sin que se haya logrado llegar a buen puerto. El panorama de hoy es, en mi criterio, apremiante, porque, como dijimos al inicio, la contención del gasto es la tercera pata de la solución al déficit fiscal. Y el diálogo ciertamente es necesario, pero lo importante es que esta vez, contrario a otras anteriores, este tenga un límite y no se constituya en un mecanismo para retrasar decisiones que son realmente apremiantes. Muchas gracias, les habló Sandra Pisk.